Muy buenos días, bienvenidos a este especial directo sobre la hispanidad. Hoy no hay programa en libertad como tal y por lo tanto vamos a hablar de un tema que cada 12 de octubre, pues ya saben que es muy recurrente escuchar críticas a la hispanidad. Muchas veces no sabemos muy bien qué quieren decir los que critican la hispanidad exactamente ese término. Pero para hacer este programa no estoy solo, me acompañan Daniel Gómez. ¿Qué tal? Muy buenas, Jano. Un placer, un honor, un orgullo. Ahora, antes de eso, vamos a hablar de los libros. Primero os presento y luego hacemos la parte de promoción y luego ya nos metemos a fondo con la hispanidad, porque también está Javier Rubio Donce. ¿Qué tal? Muy buenas, Jano. Aquí estamos para hablar. Con nuevo hijo. Con nuevo hijo. Sí, estamos rodeados de libros, qué maravilla. Ojalá supiese tanto como vosotros de la hispanidad, pero no. Entonces, por lo tanto, nunca he querido escribir un libro al respecto. Y nuestro ya archiconocido Gonzalo Rodrigo. Bueno, pues encantado de estar aquí otra vez. Sabéis que para mí es un honor, un orgullo y más si vamos a hablar de la hispanidad. Pues mira, ya que tienes el tiro de cámara puesto, que ahora te lo ha quitado Héctor, vamos a empezar con la promoción de libros. Bueno, yo sobre la hispanidad, yo publiqué un libro, no es exactamente sobre la hispanidad, pero bueno, ya veremos en el debate cómo lo planteo, que se llamó Hispanofilia, España frente a su destino, que era un análisis del proceso histórico de España y qué significado se le podía asignar, y más aún para los tiempos que corren. Y luego tenemos aquí el libro que he sacado con mi compañero Daniel, Historia de los pueblos bárbaros de Europa, que básicamente es de nuevo un mirar al pasado para saber quiénes somos, y en este caso decir que efectivamente filosofía griega, derecho romano, humanismo cristiano, pero también la épica del mundo bárbaro, como las cuatro patas de la identidad europea: filosofía griega, derecho romano, humanismo cristiano, pero la épica del mundo bárbaro celto-germánico que nosotros reivindicamos en este libro que acaba de salir. Vamos a seguir con Daniel, ya que tenéis ese compartido con Gonzalo, y luego vamos con Javi. Bueno, pues ahora los hijos paridos por uno mismo, por decirlo así. Por un lado tenemos aquí a mi izquierda Historia de los visigodos, en el que básicamente se hace un recorrido por lo que es la historia visigoda y ostrogoda, los godos en general, para que entendamos un poco quiénes somos, de dónde venimos y tal vez a dónde vamos. No podemos entender aquello que llamamos la Reconquista, que también daría para otro programa especial, porque es un término también muy singular, sin saber lo que es el reino visigodo de Toledo, que es el germen de España, y es algo que en el libro se remarca. Y luego, por otro lado, que lo tienes ahí muy a tu vera, muy a tu ladito. Te voy a presentar yo, sí. Pues sí que esto que dejo que lo presentes. No, dale, explícalo tú mucho mejor. Yo no conozco un libro tan extenso sobre Toledo. No sé si habrá alguno. Vale para calzar mesas. O sea, hay alguno también así extenso, porque si yo he podido, siempre lo digo, si yo podía hacer este libro sobre Toledo es porque he tenido a grandes maestros. Algunos de ellos son amigos, otros de ellos son del siglo XVI y evidentemente no puedo tener contacto con ellos. Pero básicamente este libro, Toledo, biografía de la ciudad sagrada, es algo así como la historia, el mito, la leyenda y la esencia de España a través de los ojos de la ciudad más simbólica que tiene España, que es Toledo. Toledo dices que es nuestra Jerusalén. Nuestra Jerusalén, nuestra Roma, es el corazón de España. Y si Toledo es el corazón de España, yo creo que ahí tiene mucho que decir con respecto a la hispanidad. Pues sale. Y vamos con Javi, que esta es la criatura ya más reciente, ¿no? La criatura más reciente, recién salida de la imprenta, España contra su leyenda negra, mitos, agravios y discursos. Pues como te puedes imaginar, es un libro sobre la leyenda negra, aunque bueno, también abordo la leyenda rosa. Sí, es verdad. Sí, que me parece también que es muy oportuno. Es muy oportuno porque son ambas criticables, ambas son desfiguraciones de la historia de España, míticas, y creo que hay que, por eso, abordar, porque es como un reverso. Ahora, por ejemplo, han surgido un montón de libros sobre la leyenda negra, y parece como que hay que posicionarse en dos bandos, y hay muchos que a base de criticar la leyenda negra dicen, bueno, pues la batalla, ¿cómo la damos? Leyenda rosa. Y yo creo que no es eso tampoco. Sí, porque no es hacer justicia. Y bueno, el prólogo es de nuestro querido amigo Fernando Díaz Villar. Ah, sí. Sí. Ah, mira. Pues oye, ya saben, miren todos los libros que tienen para... Ya a este punto llegan un poco tarde, pero lo pueden encargar. Y bueno, tienen aquí horas y horas para aprender la historia, que sobre todo en este caso la historia de España. Y voy a empezar con una primera pregunta muy sencilla, y es, ¿qué es la hispanidad? ¿Cómo definís? Claro, porque esto empieza fuerte. Sí. Para empezar, no sé quién se atreve a responderla. Yo me atrevo. Venga, Javi, vamos contigo. La hispanidad es una comunidad en la que se comparte historia, se comparte cultura y se comparte una lengua. Y no es más que eso, la hispanidad. Luego podríamos hablar de lo que no es la hispanidad. Bueno, me las dado. Has hecho una respuesta muy breve. Daniel, y luego tú, Gonzalo. Pues yo creo que hispanidad, la palabra que mejor define el concepto de hispanidad es vínculos. Estamos en un momento histórico, una fase histórica donde
las raíces, las esencias, los vínculos se están perdiendo, y yo creo que una manera de recuperar esos vínculos con nuestro pasado es la hispanidad, pero no en el sentido de reinstaurar el imperio español, etcétera, no, sino entender que al otro lado del charco hay hermanos con los que compartimos mucho más que una lengua, me atrevería a decir, unos apellidos, una cultura, una religión en muchos casos, muchas veces una manera de ver la vida y, sobre todo, yo creo que un pasado que tiene más de luz que de sombra. Gonzalo. Bueno, pues fijaos que la definición que habéis dado ha sido referida a la comunidad o al vínculo. En este sentido, yo voy a dar otra definición que no niega la vuestra, sino que por un lado la complementa. Porque hablar ahora de comunidad o hablar de vínculos sería como los restos o lo que queda de algo que ocurrió. Entonces, la hispanidad, creo que en primer lugar habría que plantearse que es la expansión de España sobre el mundo. Es decir, lo sabemos históricamente lo que es, ¿no? Se reconquista Granada, se descubre América y se produce el proceso de expansión de España por todo el globo terráqueo. Literalmente me gusta decir que hubo un momento en que España tenía el mundo en un puño. Bien, pues esa expansión es la hispanidad. Y aquí lo traigo a la mesa por si debatirlo, que creo que es interesante, porque hablar a día de hoy de hispanidad es hablar de los restos de eso, ¿no? Eso se fragmenta, se rompe y ahora quedan restos y efectivamente, pues en México hablan la lengua castellana. Pero en origen es la expansión de España sobre el mundo. Y aquí yo pongo sobre el tapete que habría que preguntar, ¿qué es eso que se expande? Obviamente son los españoles, ¿no? Se va Hernán Cortés para allá, ¿verdad? ¿No? Y conquista México. Pero es algo más. Esto es una idea que trabajamos mucho mi compañero Daniel y yo, y es que España, aunque está desarrollando planteamientos de esa modernidad que surge tras la caída, ¿no?, del medievo, en la Baja Edad Media empieza la Edad Moderna, nosotros nos gusta decir que España está continuando el ideal de la cristiandad. El ideal de la cristiandad sobre el mundo. Es decir, no es una expansión meramente, podríamos decir, nacionalista, de los españoles, sino es de los españoles como herramienta e instrumento de la cristiandad. Entonces, creo que también es importante ver ese vínculo. Desde el primer momento que arranca la Reconquista aparece incluso ya la cuestión de ¿a qué se va allí? ¿Vamos a evangelizar? ¿Llevamos la palabra de Cristo? ¿Les vamos a rescatar, entre comillas, de los cultos de canibalismo, crueldad, de paganismo mesoamericano, como queramos llamarlo? Bien, pues yo entiendo que la hispanidad es, históricamente, la expansión de España sobre el mundo y conforme a un plan, un horizonte, que es el del cristianismo católico. Incluso me atrevo a decir del cristianismo católico español. Ahora, ese proceso histórico de expansión tiene una plenitud, luego, más que una decadencia, yo me atrevería a decir que tiene unos enemigos y una serie de problemáticas externas e internas que acaban por debilitarlo hasta, bueno, pues su finiquitación. Normalmente se dice que es, ¿no?, con la crisis del 98. Yo siempre digo que la paz de Westfalia es el principio del fin, de la preponderancia española y del fin del proyecto del Imperio Español. Y lo que queda ahora, que llamamos hispanidad, por un lado sería esos restos. Pero lo importante es qué fue en la historia. Expansión de España sobre el mundo. Y para terminar, no me alargo más. ¿Qué sería para mí? Aunque no me lo has preguntado, déjame que lo ponga sobre el tapete porque lo ha dicho Javier, ¿no? Ostras, ahora con la hispanidad. Unos que la quieren volver atrás, otros que hay leyenda rosa para contestar la leyenda negra. Bien, yo creo que a efectos prácticos, y me gustaría así a quien nos esté viendo decirle, oye, mira, esta es la ocasión idónea. No ya para recordar el proyecto de España expandiéndose sobre el mundo, sino para mí, yo a nivel personal, yo lo vivo como el día para estar orgulloso de ser español. Para hacer un repaso del proceso histórico antropológico de los españoles y estar orgulloso, porque luces y sombras hay en todas las familias, en todas las naciones y en todas las personas. Dice Cristo, quien esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Bien, pues antes de hacer leyenda negra, bien está estar orgulloso y decir, pues estoy orgulloso de mi padre y de mi madre, que no son perfectos, pero estoy orgulloso de ellos. Pues yo estoy orgulloso de nuestros padres y nuestras madres, ¿no?, del proceso histórico antropológico español. Y hoy es el día perfecto para estar orgullosos de ello. Que si queréis luego hablamos de motivos para estar orgulloso. A quien esté viendo esto, decirle, mira, pues te voy a dar 4 o 5 que son incontestables. Vale. Si me permites, solo quería por podéis apostillar apuntar y vamos, esto es un por lo que ha diálogo abierto, comentado podéis apuntar lo que queráis. Gonzalo, 3 detalles. Y fíjate, Gonzalo y yo, aunque parezca mentira, hay veces que diferimos en cosas, no solo fútbol, y no quiero ir por ese camino, ¿no? Pero yo en una cosa de que difiero, entiendo que quiere decir con lo de Westfalia, 1648, pero yo soy un gran reivindicador del siglo XVIII, que luego podemos ir por ahí porque tiene que ver en parte con la leyenda negra, que muchas veces no nos damos cuenta, pero yo soy un gran defensor del siglo XVIII español. Los primeros Borbones me parecen reyes muy interesantes, y luego podemos ir por ahí porque también es una buena y sana manera de reivindicar la hispanidad antes del siglo XVIII. Por otro lado, creo que me parece muy bien lo que ha dicho Gonzalo de remarcar cristianismo católico español.
Me parece una tontería, pero no. El catolicismo, lógicamente, es una cuestión universal, pero, por decir así, la versión hispánica De esa época, además. de esa época, además, tiene unos matices muy, muy especiales y en algunos casos no somos conscientes de ello en el buen sentido del término, que en el malo, por supuesto, que lo sabía y si hace falta se remarcan y señalan. Y el otro detalle es el impulso reconquistador, que es muy importante para entender el porqué, el plus ultra, por qué el ir más allá. Es algo que el propio don Claudio Sánchez Albornoz, y remarco lo de don Claudio, que es increíble, ¿no? Porque yo me he llegado a encontrar hasta no voy a decir qué red social, pero seguro que todo el mundo se imagina a qué red social me refiero, que es la que menos me gusta a mí, pero bueno, que ahora ha cambiado de nombre. La puedes decir si quieres. Vale, no, dejamos- no pasa nada. Voy a decir que recientemente ha cambiado de nombre, ¿vale? Ya que cada Vale. cual piense lo que quiera, ¿no? Te encuentras con que hay... Llámalo X. Vale, Ya, llámalo ahora, X. muy bueno, muy bien Llámalo traído, muy bien traído, Jano, muy bien traído. Te encuentras con que hay gente que sin saber quién es el autor de ese texto llama nacionalista, franquista, fascista a, repito, don Claudio Sánchez Albornoz, último presidente en exilio de la Segunda República, uno de nuestros medievalistas de referencia, enterrado en la Catedral de Ávila, un castellano de pro. O sea, no es sospechoso de nada, o sea, no es Hombre, sospechoso. de franquista no. Bueno, eso por lo menos. O sea, eso por lo Franquista seguro que no. ¿eh? eso como mínimo, o sea, además hay un vídeo por internet que se puede ver cuando llega desde el exilio en Argentina, cuando viene a decir que ya nos hemos matado suficiente, que vivamos en paz, en armonía, en convivencia, en toda circunstancia. Pues bien, Sánchez Albornoz remarca que lo que muchas veces ha llevado a los castellanos y a los españoles en general a ir más allá es ese impulso de la reconquista, ¿no? Es decir, hemos llegado a Granada, pero podemos ir más allá. O sea, esos 800 años que se lleva avanzando, es lo que de alguna manera impulsa a los españoles a ir a esa aventura que es sencillamente épica, que es sencillamente fascinante, que yo creo que muchas veces no eran conscientes de lo que estaban haciendo y que incluso ahora, 500 años después, todavía no somos conscientes de lo que significaba estar en Trujillo y decir, cojo un barco y me voy a ver qué pasa, a ver qué me encuentro. Pues todo eso evidentemente yo creo que tiene mucho que ver con esa fuerza reconquistadora en el buen sentido del término, y luego también podemos matizarlo del término de reconquista, y que Sánchez Albornoz remarca y señala. Y decir que quien remarca y señala esto no es franquista, es el último presidente del siglo de la República, es uno de nuestros mejores medievalistas, que ya empezaremos, no, está ya muy superado, etcétera. Bueno, hay que limpiarse la boca, muchas veces a la hora de determinados historiadores, porque hay un concepto que a mí me gusta y que se está perdiendo, que es el concepto de autoritas, el concepto de autoridad, ¿no? Cuando hay historiadores de prestigio que han dicho una cosa, más allá que se pueda haber matizado con el paso del tiempo, es decir, ¿quién eres tú? O sea, habla con cuidado, habla con educación, porque yo incluso esta mañana me he encontrado a supuestos historiadores insultando a Alfonso X el Sabio. O sea, insultando a Alfonso X el Sabio, o sea, pero por favor, date una ducha y vuelve de nuevo a hablar. De verdad, en serio, que por supuesto, que No ojo. se va a enterar Alfonso X, ¿eh? No, yo no descartaría nada. Y ojo, que yo puedo criticar muchas cosas de Alfonso X el Sabio. Hasta la propia ciudad de Toledo se acaba poniendo en contra de Alfonso X el Sabio. Pero a mí no se me ocurre faltar respeto e insultar a Alfonso X el Sabio. ¿Tú cómo eres conocido? Pues como Juan Pérez. Bueno, pues cuando pasas la historia como Juan Pérez el Sabio, entonces ya hablamos. Claro. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, simplemente eso. Javi. Bueno, yo tengo una visión un poco diferente a la de mis dos amigos, Gonzalo y Daniel. Mi visión... Amigos de momento, ¿vale? Amigos de momento, pero mi visión es mucho más desapasionada, quizás muchísimo más aburrida. A mí me interesa el estudio de la historia y yo, por lo de hispanidad, como antes te he definido como una comunidad cultural. Yo no reivindico ni el catolicismo o el paganismo, o después, si fue después del Concilio de Trento, después de Westfalia. Yo creo que los historiadores están, yo es lo que he tratado en este libro, para entender la historia. Y no yo, por ejemplo, cuando a mí me dicen, ¿estás orgulloso de las hazañas, de las gestas del Cano, de Cortés? Bueno, me parecen maravillosas. Las ves y las estudias y estás fascinado con ellas, pero a mí no me gusta decir, pues me siento orgulloso del Cano, porque yo me siento orgulloso, como ha dicho Gonzalo, de las cosas que tengo más próximas. Me puedo sentir orgulloso de mis hijos, me puedo sentir orgulloso de mi padre, incluso podría sentirme orgulloso de mi nación, pero orgulloso de algo que ha hecho un tipo hace 500 años me cuesta más. Pero entonces, sí, ¿no? Imagínate igual que tampoco me puedo sentir avergonzado. Rige lo mismo. No me puedo sentir avergonzado. En ese sentido, no decir, oye, hombre, teníamos me la siento suerte de afortunado de haber nacido en España en Bélgica. y no en Zimbabue. Por supuesto, obviamente. No, Pero, Bélgica, pero es lo que me ha tocado. Yo eso no lo he elegido. Sí, sí, Creo sí. que si hubiese nacido
en Alemania, pues estaría orgulloso de ser alemán. Y si hubiese nacido en Estados Unidos... Déjame hacer la matización. En realidad, cuando tú has dicho lo de la comunidad, te he dicho que yo totalmente pienso que es así, pero que aparte yo decía que es un proceso de expansión. No, pero yo digo lo de el término hispanidad, ¿eh? Una cosa es lo que entiendo yo por hispanidad y otra cosa es que a mí me parece muy lícito, ¿eh? Lo de que quiera reivindicar o sacar a la luz episodios de nuestro pasado. Yo lo hago continuamente en mi canal. Sí. Eso me parece apasionante. Y estamos orgullosos. Bueno, fascinados. Yo es que prefiero... Donde quiero llevar en la cuestión que, desde un punto de vista, por decirlo así, muy objetivo, podríamos decir, bueno, pues aceptamos todos los que estamos en la mesa que la hispanidad, por un lado, es una comunidad de cultura, de lengua, de pasado histórico que nos vincula a determinadas naciones, e históricamente también pues tiene que ver con la expansión de España sobre el mundo. E incluso creo que estaremos de acuerdo que esa expansión está muy marcada porque esos españoles se expanden como continuación de la cristiandad, del catolicismo y de la evangelización. Bueno, hasta ahí podría ser más o menos objetivo, ¿no? Más o menos, sí, los que estamos aquí. Bien, el paso que yo doy es que en los tiempos que corren, la hispanidad sí me parece una buena ocasión para estar orgulloso. Y orgulloso, claro, en un sentido diferente al que planteas, porque tú puedes decir, no, yo orgulloso estoy de mis hijos, de mi familia, sí, de lo que he conseguido, de lo que yo he hecho, y estoy avergonzado de lo que no he hecho y lo que sea. Pero en este caso, en un país como España, que está en un proceso tan profundo de olvido de sí, incluso de endofobia, ¿no? De lucha contra sí mismo, de desprecio de sí mismo, hay que dar la vuelta a la tortilla. Hay que dar la vuelta a la tortilla y decir, no, tío, yo estoy orgulloso del pasado de España. Como lo estaba Cervantes, ¿no? Yo siempre digo, lo cuento en mi libro, ¿no? De Hispanofilia, que Cervantes hace una obra de teatro que se llama El cerco de Numancia, donde hace una obra de teatro para reivindicar con orgullo que los numantinos son, entre comillas, nuestros abuelos. Y que el coraje guerrero de los numantinos es el que tienen ahora los españoles que han hecho el imperio. Es una obra de teatro de Cervantes. Claro, a día de hoy, ¿qué le van a llamar? Esencialista, facha, fascista. Digo, pues no, es Cervantes. Prefiero sentir la historia de España con ese orgullo cervantino que andarme, pues no sé, pues con la endofobia de la anti-España de Pablo Iglesias y compañía, por traer a colación a alguien que evidentemente os acordáis, decía, yo no puedo decir España, ¿no? ¿Os acordáis que Pablo Iglesias decía, no puedo decir España? Bien, pues yo al revés. Yo reivindico una idea fuerte de España. Esa idea fuerte de España, de orgullo, no quita que al abordar la comprensión del pasado haya que ser desapasionado y objetivo. Exacto. Es decir, oye, que yo voy a estudiar cómo fue este proceso histórico, qué pasó exactamente, me resulta fascinante cómo pasó, etcétera. Pero es verdad que hay que ser objetivo y ecuánime. Sí, porque yo creo que si te apasionas demasiado y te involucras demasiado en lo que estás, haces literatura, haces novela, que es otra cosa. Y puedes tergiversar profundamente los hechos históricos. Entonces, hay que ser muy aséptico. Hay que saber diferenciar la comprensión del pasado en términos de la ciencia histórica con lo que remarca de objetividad, de ecuanimidad, pero también hay que, a mi humilde entender, vivir ese pasado sabiendo que te vincula, que eres heredero de él. Porque también nos gusta. Absolutamente, somos hijos del pasado. Nosotros lo decimos siempre, mira, las visitas guiadas que hacemos, muchas veces al empezar decimos, ojo, mira, a nosotros nos gusta decir que somos esencialistas, y eso parece que es muy feo a día de hoy. Digo, pero déjame que lo explique, que no es que me dé por ahí. Es que no hay nadie de los presentes ni nadie, que estrene la vida ni el mundo. O sea, aquí tú no llegas y dices, soy el primero en llegar. No. Todo lo que te encuentras, todo te ha sido dado por un montón de hombres y mujeres que vivieron y murieron antes que tú. Les debes hasta el color de los ojos. Entonces, de una manera muy, también, porque somos así, Dan y yo, un poco tradicionalistas, ¿verdad? Decimos, un poco. Digo, oye, estéticamente, yo digo, tengo muertos, tengo antepasados, tengo linaje, en cierta medida, los que estamos aquí, objetivamente, descendemos del Abderramán III que proclamó la guerra del gran poder para atacar la ciudad de León y destruirla, ¿descendemos de ese señor? ¿O del rey Leonés Ramiro que salió al desierto del Duero, paró los pies en la batalla de Simancas, Abderramán III, le bajó el orgullo y dijo, la campaña del gran poder es la de la gran derrota? Y ganan los leoneses en la batalla de Simancas. Nosotros somos más herederos de esa victoria que de la campaña del gran poder. Y lo mismo en las Navas de Tolosa. En las Navas de Tolosa el proyecto es tomar la ciudad de Toledo. Y la carga a los Tres Reyes y Alfonso VIII y Sancho el Fuerte de Navarra, etc. Y son derrotados los moros. Nosotros somos continuación de esa victoria. Si hubieran ganado los moros, nosotros ahora estaríamos en otra situación, ¿verdad? Si llegan a tocar, seríamos otra cosa. Entonces, yo también miro al pasado diciendo, ¿de dónde vengo? Si no estreno la vida ni el mundo, si no soy el primero, ¿de dónde vengo? Y digo, vaya, pues mira, parece que tengo más que ver con esos cristianos que reconquistan Sevilla y se van a vivir allí. Y por eso a día de hoy la Semana Santa sevillana
sacan a la Virgen y sacan las figuras. Porque claro, en Que el mundo Andalucía, islámico, ¿dónde más se reza la ¿dónde mujer? más se reza a la Virgen del mundo? En Andalucía. ¿Cuál es el lugar donde el culto y la práctica religiosa es más manierista, más basado en las figuras? En Andalucía. ¿Los moros rezan a alguna virgen, a alguna diosa, a alguna mujer? ¿Sacan figuras y practican el culto a las figuras? No. Es justo al revés. Por tanto, ya eres heredero de Fernando III el Santo reconquistando el Valle del Guadalquivir. Y eso es algo que a mí me puede llenar de orgullo en la medida en que digo, esos son mis tatarabuelos. Ese proceso histórico es mi tatarabuelo. Luego, al estudiarlo objetivamente, puedo descubrir luces, sombras y matices. Pero al fin y al cabo, yo vivo en Toledo, que a día de hoy, en cierta medida, entre comillas, lo voy a decir así, si Toledo hoy no es el norte de Marruecos, es porque Alfonso VIII derrotó a los moros en la batalla de las Navas de Tolosa. Soy continuación de esa victoria y de muchas cosas que vinieron después. Sí, yo Yo creo que voy a además poner no un- tiene por qué ser. O sea, puede ser las dos cosas. Las dos cosas. De manera apasionada. ¿Puedo y poner luego un también pero? ¿Puedo poner un pero a algo Pon que un ha dicho pero, Gonzalo? y ahora Que haya un vamos a poco de pasar a debate. preguntas, Bueno, sí. has hablado de Abderramán III y has hablado del color de los ojos. Abderramán III tenía los ojos azules. Pero yo no hablaba Mira, de No, cristiano. espera, hay que partir de una premisa. Pero yo no hacía referencia a la genética. Lo que quiero decir es que Abderramán III es un hombre Era por picar, profundamente era por picar un poco. Pero es no. que si no, no hay debate. No, pero es que hay que partir de una premisa que esto no es ni bueno ni malo. O sea, Es lo que es. es lo que es y punto. O sea, y no se hace una, entre comillas, reivindicación de Fernando III el Santo para sentirte mejor que una persona que haya nacido en otra nación, otro país, otro estado. No, no para nada. O sea, sentirte orgulloso de tu historia no significa que te sientas por encima de nadie. No, simplemente te sientes. como Te como si sientes. estando orgulloso de tu padre, te creyeras mejor Que tu propio... Para llevar, vecino. para llevar la contraria, quiero abrir otro melón. Venga, Espera esto ya lo he oye, me discutido. estás derrumpiendo la escaleta. Bueno, venga. Espérate, no, O sea, déjame terminar es sobre por esto. completar lo que comentó Gonzalo. Completa, metes la puya y vamos a pasar ya de tema. Bueno, la puya es que ellos están diciendo que ellos se sienten herederos o que Hombre, se sienten eres. no, heredero. bueno, de deja- Fernando III y que sepa. Bueno, yo quiero hacer un matiz. A lo mejor me siento mucho más próximo a un tipo, por ejemplo, a un inglés que vive en Londres. Creo que si ahora mismo renace Fernando III, me costaría entenderme con él. Lo primero. Y segundo, hay un abismo pero- cultural brutal. pero- porque ha habido un Lo montón de estás siglos entendiendo de de manera historia. correcta. Déjame que te termine por No, rematar. Pero es que es No, pertinente esa. Pero fíjate lo que te decimos. Igual que nosotros decimos que nos sentimos orgullosos de nuestra historia, nos sentimos orgullosos de nuestros avances científicos, de nuestras mejoras económicas, de nuestros avances sociales. O sea, te puedes sentir orgulloso de un montón de cosas, pero que yo creo que se tienen que dar hasta por hecho. Van implícitas en lo que somos. en el patriotismo sano. En el patriotismo sano que Por supuesto. que no es un fetiche de- Y nada cuñadesco. Sí, sí. Y nada cuñadesco. Por sí. favor, nada cuñadesco. Pero- Entender bien que el patriotismo es tierra de tus padres. Y luego, si me permites, porque no le he llegado a terminar de comentar a Gonzalo. También cuando Javier tiene miedo que le llamen esencia esencialismo. A mí me da igual. Pero cuando tiene miedo a eso. No, pero, que le da igual. pero me refiero a lo que muchas veces. A lo que, No. a lo que muchas No me veces. afecta. Me la han llamado mil veces. Creo que no lo soy, pero bueno. A lo que muchas veces dice Gonzalo que Pero nosotros sí. no vemos la historia, y esto desde el cariño y el respeto absoluto, como un entomólogo realiza sus estudios. O sea, a mí me cuesta mucho no sentirme vinculado, conectado a los visigodos o a Toledo, pero cuando yo trabajo visigodos o Toledo, no estoy haciendo un artículo sobre el Real Madrid. O sea, evidentemente el que tú seas aséptico, científico, utilices un método haciendo historia, no significa que no haya apego, porque la mayoría de los historiadores a lo largo de la historia lo han intentado hacer. Evidentemente, a medida que ha ido avanzando el estudio histórico, cada vez el método científico ha ido mejorando y avanzando y se ha ido limando y puliendo la historia que tú ofreces al público. Pero como ha dicho Gonzalo, cualquier persona que escribía sobre su pasado se sentía ligado. Lope de Vega, cuando dice que Toledo es el corazón de España, que lo dice literalmente, Con amor y pasión. con amor y pasión, y nadie discute la calidad literaria de Lope de Vega. O sea, no te hace ni Sí, que no mejor, tiene por qué estar reñido. Pero es no que te la hace ni propia mejor historia- ni la peor propia historia general de España de Alfonso X el Sabio se hace con esa vocación identitaria, idealista, de dónde venimos, ¿no? No estrenar el mundo. la historia siempre se ha hecho para mostrar a la gente quién es. Pero no solo historias, que muchas veces el propio arte se hace para mostrar a la gente quién es. Las esculturas que vemos en el Palacio Real era un programa didáctico para mostrar a la gente de dónde venía. También es un programa ideológico para mostrar que los Borbones son legítimos continuadores de la monarquía hispánica. Pero también es un programa didáctico para que la gente entienda y comprenda su historia. Porque conocer tu historia, no olvidemos, te hace una persona muy libre, menos manipulable, menos condicionada. Comprendes mucho mejor quién eres porque eres así. Porque, Eso es. A ver, muchas veces nos preguntamos, oye, ¿por qué nosotros vemos el mundo como lo vemos?
O sea, no es por una cuestión que hayamos llegado aquí y empecemos a plantearnos todo, no. Te viene Una serie dado. de conductas que te vienen dadas. Dado. Oye, si hubiésemos nacido en Arabia Saudí, los 4 que estamos aquí, no estaríamos haciendo este programa y estaríamos Haríamos haciendo otro diferente. allí Y con más estaríamos pero- orgullosos también. Sí, no, pero por supuesto. Sin duda, pero que al no, final, o pero sea, claro marca que- mucho pero bueno, tu es así. forma de ser, Sí, tu sí, forma por de supuesto. tu día a día. Si lo Yo piensas creo bien, que viene marcado podemos por eso. incluso a un nivel filosófico de, oye, cuando Javier dice, oye, pero es que yo la historia la quiero más ecuánime, desapasionada, decimos, ok. Y nosotros decimos, no solo ecuánime, desapasionada, sino que además, como me enseña cosas, ya tiene un incentivo de sabiduría. Digo, que me enseña cosas de cualquier lado, porque yo estudio la historia de Noruega y aprendo Sí, cosas de la aprendes naturaleza cosas, humana, ¿no? Claro. Y luego, encima, estudio la historia no ya de Noruega, sino de los españoles. Y digo, hostia, de mis abuelos. Entonces, todavía la enseñanza, desde el punto de vista espiritual, es más profunda. Entonces, si eres capaz de discernir, Siempre te reconoces en de colocar las cosas, cada cosa en su cajón, al final, cuando estudias la hispanidad, puedes decir, bueno, pues históricamente es esto, a día de hoy es esto otro, pero al mismo tiempo tiene un vínculo conmigo de enseñanza, de aprendizaje y sobre todo de autoconocimiento. Y entonces cuando surge esa idea de orgullo, decir, ostras, comprendes mejor que fue la conquista de México y no puedes evitar sentir orgullo por los españoles, lo que hacen en México y Hernán Cortés. Yo siempre lo digo, me encanta decirlo, Hernán Cortés, Premio Nobel Perpetuo de la Paz. O sea, es el señor que libera a los mexicas de la mayor Ahora tiranía hablamos que ha de habido, eso, ¿verdad? porque Pero quiero pues hablar- una escultura Hernán Cortés en cada ciudad, hombre. Cuando la gente habla de hombres de acción, no, Alejandro Magno, Julio César, Sylvester Stallone en Acorralado. Vale, señores, cálmense. No ha habido ningún hombre de acción más grande y más heroico que Hernán Cortés. Ahora hablamos de la conquista. Y que eso son es nuestros una parte, antepasados, coño. Pero otro término que también, eso Jaime, por ejemplo, también los comento muchas veces, el término España. ¿Cuándo nace el término España? Porque esto es uno de los temas que Más a vueltas día de tiene. hoy, Sí. de España, ¿desde cuándo consideramos? Desde cuándo, una cosa es cuándo nace el término y otra cosa es cuándo nace España. Claro, pues El mucha término gente- España viene de Hispania, que era de Hispania, que era bueno, una diócesis donde se crearon provincias romanas aquí en la península ibérica. Luego el término va mutando con el tiempo, pero, por ejemplo, esto te lo podrán contar muy bien Daniel, el reino visigodo de Toledo, los reyes se intitulaban en la Edad Media como Rex Hispaniae, aún habiendo diferentes reinos, porque ellos se entendían que eran reyes de toda la península ibérica. Alfonso VI se intitula Imperator Totius Hispaniae, emperador de las dos religiones. Imperator Toletanus. Imperator Toletanus. Por meter ahí el matiz en 1085, cuando la reconquista de Toledo. Lo que sabemos es que el término España va perdiendo luego la H, luego Claro. se pone con 2 Ns o con Y, depende Sí, de pero las el lenguas concepto- romances, van evolucionando, pero bueno, es España. Entonces, se dice mucho, ¿es un concepto geográfico España? Sí, es un concepto geográfico, pero también es un concepto político y cultural. Exacto. Y eso se ve en todas las crónicas En de la Edad todas. Media, y quien diga lo contrario es que no las ha leído, porque cuando se habla de España, coges el de Rebus Hispaniae, Exacto, de, sí, de sí, sí. Jiménez de Rada, la historia de Alfonso X el Sabio. Todas esas crónicas hablan en un sentido político y cultural, no solo geográfico. Hay que O sea, España subrayar eso. no es una sucesión de valles, montes y ríos, es algo más para ellos. Lo peor es que hay Tiene gente que ha un leído eso y valor lo niega. simbólico, Es lo peor, que hay gente que lee esas crónicas y niega lo que tú estás Pues yo- diciendo. No, Bueno, yo creo que entonces- nunca se le O sea, que eso es peor todavía, que hay gente que las Mira, lee, como negar que 2 y 2 son que las lee y niega eso. O sea, que Mira, esto de ahí es yo- 4. Yo triste y creo- peligroso. Yo creo que en España ocurre una cosa. Dices tú que leen esas fuentes. Yo niego eso. Creo que no se trabajan las fuentes primarias. Lo que estabas haciendo tú referencias, que como te vas a las fuentes primarias, a las crónicas asturianas, a la historia de España de Alfonso X, Rebus Hispania, resulta que aparece la palabra España todo el rato, designando no un espacio geográfico sin más, sino una especie de territorio con una sutil o más o menos vertebrada identidad cultural histórica. Y eso es evidente en las fuentes primarias. Cuando a día de hoy te salen los antiespañoles, que los hay a punta pala, con muchas ínfulas, diciendo España no existía, pero sí España no existe, en el siglo XVI no existía España. Resulta que te vas a las fuentes primarias y no deja de ser mencionado. Lo que está claro es que existe la identidad española. Total. Eso es Indiscutible. inapelable. Otra cosa es que la nación política, que es Claro, lo que entendemos como las naciones decimonónicas, que es Pero ¿cómo que van a existir surgen antes de a todo? raíz del romanticismo, que no puede. de las revoluciones liberales, pues España como nación política es un producto del siglo XIX, pero Como eso no Alemania significa y que como antes Italia. no hubiese, Claro, porque exacto, antes no no podía, significa que no hubiese una nación histórica previa. Ujú.
Pero O sea, tú le dices, por ejemplo, si resucitas a Felipe V, le dices, no, que España no existe. Dice, pero tú eres tonto, ¿cómo que no va a existir España? ¿Para qué monté yo la que monté? A Isabel la Católica, a Fernando el Católico. Ellos se les conocía como reyes de España. Pero Es verdad te que digo se más, titulaban con toda una ristra de nombres gigantesca. donde- cuando se Ya no, mira, el pueblo ya. Perdona, Pues, Dani, sí, cuando- De hecho, cuando si se, tenemos tiempo. cuando no os se preocupéis. concluye la reconquista, Nebrija dice aquello de Reconquista hoy lo que ha dicho. Sí, ahora es que Sí, luego, no, sobre eso, no, sobre el término. lo tengo ahí reconquista preparado, lo también, tengo David, preparado. prepárate que te voy a Hispania preguntar también. sibi restituta est. Dice Nebrija, España ha sido restaurada, que luego lo vinculamos, si quieres, con el concepto de reconquista. Pero el problema que subyace tras todo esto, yo sí creo que sí se leen las fuentes primarias, lo que pasa que no se interpretan de manera adecuada, porque las fuentes hay que interpretarlas, adaptarlas y, lógicamente, trabajarlas. Pero cuando tú ya vas con un sesgo, ya te estás haciendo a ti mismo una zancadilla. Y también el problema viene un poco por la obsesión del concepto de nación. Nación, nación, nación. Hombre, no puedes hablar de nación en el siglo XIII o en el siglo XV porque no existe, igual que no puedes hablar de iPhone en esa época. De nación política, por ejemplo. Pues incluso Diego de Covarrubias, en su Tesoro de la Lengua Castellana, en 1516, habla de nación y en su diccionario y habla nación como la nación española. O sea, la nación, el término nación es un término polisémico. No es lo mismo lo que entendemos como nación política, el Estado-nación del siglo XIX, Claro, como nación histórica, nación en términos culturales, que ahí pueden existir muchas naciones en España, y no, eso puede decir. Pero claro, sí, términos culturales, no términos políticos. A eso me refiero. O sea, el problema es un poco con el término nación. A mí no es un término que no me gusta para nada. A mí me gusta más el concepto de patria. Tierra de nuestros padres. Eso nadie te lo puede Ese discutir. sería el término de nación cultural, el término de patria. Eso nadie te lo puede discutir. Y claro, remarcando aquello de no, hay muchas veces sucede, ¿no? Cuando hablas a la gente, cuando das alguna charla, alguna conferencia, y esta pregunta que tú has lanzado, Jano, es muy habitual. Sí, es un clásico ahora mismo. O sea, es trending topic, por decirlo de alguna manera. No me lo he inventado. Claro, o sea, es que si nace en el 78, en 1812, como bien ha dicho Javier, el arzobispo Rodrigo Jiménez de Rada, arzobispo de Toledo, primado de España o de las Españas, escribe de Rebus Hispaniae, que es una historia de España en el siglo XIII. El Rebus Hispaniae significa historia de los hechos de España. Tal cual, tal cual, tal cual. Pero es que si te vas a donde sacaba su fundamento el propio Jiménez de Rada, él saca su fundamento de un tipo que dice: tú eres, oh España, sagrada y madre siempre feliz de príncipes y de pueblos, la más hermosa de todas las tierras que se extiende desde el occidente hasta la India. Tú eres el honor y el ornamento del cielo, en la cual grandemente se goza y espléndidamente florece la gloriosa fecundidad de la nación goda. Esto es de Laudes Hispaniae, un extracto de la alabanza de España de San Isidoro de Sevilla, que él hace una historia de los godos, pero lógicamente también con un sentimiento de orgullo y de querer mostrar quiénes son. Volviendo por terminar de cerrar lo de antes, cuando tú dices que te sientes en este caso, por ejemplo, orgulloso de Historia de Toledo, no puedes hacer un sentido exclusivista. No, me siento orgulloso solo de la parte que toca Fernando III, Jiménez de Rada. No, yo me siento orgulloso que Toledo haya tenido la comunidad judía más importante de Hispania, que haya tenido el reino taifa más importante del desmembramiento del califato. Ejemplo, una pregunta que te voy a hacer. Por todo. Pero quiero para que quede claro y entendamos de una manera global. ¿Estás orgulloso de Abderramán III? Ni de coña. No. Pero vamos. Pero eso no se me ha escuchado, ¿verdad? Es un personaje de la historia de España. Ya, Yo pero creo no es que español. Es un personaje no es español, bueno. Lo voy a explicar. En términos geográficos. Oye, pero que no explica. vamos a volver a ese debate. ¿Por qué no, coño? Entonces vamos a hablar Bájanos el micrófono. del término de España. Sí, estamos con el debate sobre España. Luego vamos a ese tema, sí, que pues si no es un laberinto. Sí, pues si no es que va a ser un debate y no es la idea del programa. Vamos a ver. Creo que es muy interesante en esta conversación porque más allá de si ahora vamos a debatir sobre si Abderramán III es español o no, fijémonos que primero hemos sacado el tema de la hispanidad. ¿Qué es la hispanidad? Y el problema no es debatir sobre si la hispanidad ahora es una comunidad cultural, pero también un proceso histórico, sino que hay alguien enfrente nuestro que niega literalmente que la hispanidad pueda tener ninguna virtud o enseñanza o aprendizaje de hoy. Y se hace una especie de oprobio del siglo de oro español, del Imperio Español, lo sabemos, ¿no? Ha salido recientemente que es Carlos Bardem. No, el Imperio Español no existe. No, el Imperio Español es crueldad y negrura. Bien. Lo mismo puede ocurrir con la propia palabra España. España no existe. Es un invento. Cada vez que la gente dice eso, hay que insistirle. Hay unas fuentes primarias, e incluso más importante, unas fuentes de cultura popular que te contestan. Es decir, el pueblo llano ha dejado una literatura donde España es una personalidad histórica y cultural, como decía Javi. Es decir, cuando en el siglo de oro se escribe Españoles en Maastricht, de Lope de Vega, creo que es verdad, Españoles en Maastricht sobre las guerras en Flandes, ¡ostras! ¿De quién está hablando? Cuando en el Quijote se dice: oh, tú, Don Quijote, eres espejo de la nación española. ¿De qué está hablando? Cuando Quevedo escribe España defendida.
que es el primer libro que se hace contra la leyenda negra, por decirlo así. España defendida, y lo hace Quevedo. Entonces, frente a esa gente que con ínfulas dice España no existe, no había español, eso es un invento casi de Franco. Entonces, España defendida de Quevedo, eso es de donde surge. Cuando Cervantes hace el cerco de Numancia y aparece en las tablas del teatro como personaje, España. Entonces la gente iba al teatro y aparecía un personaje que era España, y ese personaje, que era una mujer, decía: ¿qué será de mis hijos los numantinos, que los van a destruir los romanos? Y entonces aparecía el río Duero como personaje y decía: te voy a hacer una profecía. Y decía el río Duero: estos que ahora son derrotados algún día tendrán un imperio más grande que el romano. Eso es una obra de teatro de Cervantes. Joder, es una obra de teatro de pueblo llano. La gente va al teatro como a día de hoy se va al cine y le cuentan esa historia. Bien, pues resulta que en el siglo de oro, en el siglo XVI, hay conciencia de identidad española. Y negarlo, literalmente, es faltar a la verdad. O sea, si estás viendo esto y tú dices España no existe, el Imperio Español no existió, no sé qué bien, simplemente estás equivocado. Revisa lo que estás leyendo y revisa la fuente. Porque no es un debate aquí a ver quién habla más alto. Una cosa es que tú quieras que España no exista y otra cosa es que España como... Pero es que Quevedo y Cervantes son protofranquistas. No, si te vas a las fuentes, existe. Si te vas a las fuentes, tú haces como un entomólogo que vas a las fuentes, o sea, es que es inapelable. Son inapelables. O sea, son inapelables. O sea, claro, que haya obras de teatro. La cosa es que te guste España, que no, que la quieras destruir o no. Es otro debate. Pero eso es otro debate. Y fijaos, y en su origen no es algo solo que se lanza desde la propia España. Gregorio de Tours, estamos en el contexto de alta Edad Media, Antigüedad Tardía, época siglo VI, siglo VII, y es un antivisigodo total, ya reconoce a Leovigildo y Recaredo no solo como Rex Gotorum, sino como Rex Hispaniae. Y a medida que va avanzando el siglo VII, hay una especie como de asimilación de lo que es el Regnum Gotorum por el Regnum Hispaniae. O sea, se asume que hay un territorio el cual se está gobernando, al cual se le da un espacio geográfico determinado, porque hay que decir que una vez que hay una unificación peninsular, aparte de poseer el sur de Francia, los visigodos no avanzan más. No dicen, venga, vamos a meternos en el corazón de los reinos francos. No. Hay conciencia de un territorio determinado al cual se da una estructura de Estado, unas leyes, una legislación que avanza a lo largo de toda la Edad Media, siempre teniendo la base de lo que se hace en el Liber Iudicorum de Recesvinto y compañía. Una religión que da igual que ahora seamos muy agnósticos, muy ateos, creamos el espagueti volador, los alienígenas, da igual. Si España en Darth Vader, por supuesto, en el poder de la fuerza, da igual. O sea, si España es un país católico, sigue siendo un país católico, solo hay que ver nuestra cultura, nuestros nombres, nuestras fiestas, viene por el Tercer Concilio de Toledo del año 589 de Recaredo en la ciudad de Toledo. Eso hay que dejarlo muy claro. Y todo eso es lo que va conformando lo que es España, que evidentemente se puede matizar. Yo lo he hablado con un montón de profesores de universidad, de académicos, etc. Yo tengo casi 41 tacos. Yo soy Daniel Gómez Aragonés con 41 tacos, pero soy Daniel Gómez Aragonés con 20 tacos y hasta con 4 meses. Evidentemente no es igual con 4 meses que con 41 años, pero sigo siendo Daniel Gómez Aragonés. Eso es lo mismo. Exacto, que sucede con España. Hay que entender la mudanza de los tiempos. No es lo mismo la España en la Edad Media, la España en la Edad Moderna, la del antiguo régimen, la de los Borbones. No puede verse como algo monolítico. Tú estabas abriendo el debate de que si España puede dejar o no de existir, eso es otro debate totalmente diferente. Que España ha existido, está claro. Que puede dejar de existir, también puede ser. No lo sabemos. Como decía Renan, la nación es un plebiscito permanente. Y ahora ese plebiscito lo quieren romper. Sí. Claro, pues simplemente aquí la clave entonces sería saber que si estamos reunidos aquí hablando de esto, es por los problemas que tiene España a ese nivel. Es decir, en España hay una especie de problema a la hora de vincularnos a nuestro proceso histórico y a nuestro pasado. Y entonces resulta que hay gente que te dice, España no existe, y le tienes que decir, mentira. España existió en el pasado, existió en la Edad Media, y ahora tú quieres que deje de existir. Y lo que estás diciendo no es tanto un análisis objetivo de la realidad, sino una pretensión política para día de hoy. Entonces, el debate sobre si España existió y si Alfonso X el Sabio era español, para mí es un debate absurdo. Alfonso X el Sabio era español y España existía en el siglo XIII. Ahora, lo que tú quieres es destruir España. Y por eso me vienes contando esta historia. Bien, pues por un lado, no tienes razón, y por otro lado, no lo vas a conseguir. No va a ser tan fácil porque hay una parte de España que no va a querer desaparecer. Ya está. Pero eso hay que dejarlo claro, poner sobre el tapete esa pelea y ese debate. Y luego una última cosa, cuando tú has dicho lo de los reyes godos y España, yo voy incluso más allá. Recuerda a Tito Livio, en su historia, cuando cuenta la conquista romana de Hispania y habla de Hispania, él usa ya el término Hispania e Hispani. Indistintamente a veces dice los bárbaros, otras veces dice los íberos, pero él usa el término Hispani, españoles.
¿Por qué? Porque al fin y al cabo ya ese territorio es asumido por parte de Roma como una provincia, con sus diócesis después, pero existen los hispanos, igual que existen los galos y los britanos. La Galia fue una provincia del Imperio Romano. Y se les llamaba galos a los que vivían allí, y britanos a los que vivían en la provincia romana de Britania. Bien, ya aparece una idea de, están los hispani, que además luego van a tener un reino soberano independiente, que es el reino godo. Y luego van a sufrir una invasión islámica y se van a fragmentar en un montón de reinos y condados. Y van a tener un proceso arduo, que llamamos reconquista, que si ahora vamos con él. Sí, justo eso es la siguiente. El cual habría que estar bastante orgulloso, porque no fue nada fácil. Y se sufrió mucho y se peleó mucho. Y nosotros, como he dicho antes, descendemos de ese sufrimiento y de esas peleas que se ganaron. Sí, sí, no estaríamos... Seríamos otra cosa, Pues ahora ¿verdad? tendríamos a lo mejor que rezar. ¿Ah? Y para el programa Término Reconquista, Término que es reconquista. también otro de los términos que en los últimos años pues tampoco se puede usar, porque ya hemos decidido que es un término fascista y de franquista y demás. Tú has trabajado mucho el tema, bueno, los tres, Sí, pero tengo yo- un Javi, capítulo es en que el libro y he investigado para- bastante Sí, sobre el sobre el término. término reconquista, yo me acuerdo, Javi no es de obsesionarse, que va para nada. Entonces, una época que fue lo de reconquista y continuamente Sí. lo explicas de dónde nace ese término. ¿Se puede utilizar? ¿No se puede Bueno, utilizar? la palabra ¿Es correcto utilizarlo? Es correcto usarlo porque el término reconquista, si bien no se usaba en la Edad Media, que es cuando creemos que fue ese periodo de casi 800 años, desde la batalla de Guadalete hasta la reconquista de Granada, Mal llamada de Guadalete. mal llamada de Guadalete, los montes transductinos o del lago de la Janda. Pero bueno, eso sería otro debate también. Pero, Esto ya... pero para que la Muy gente elevado. no se entienda, de 711 Se hasta viene arriba, hay que frenarlo un poco. Ya, ya, ya. hasta 1492. Entonces, ese término, reconquista, no se usaba en esa época. ¿Cuándo se empieza a usar el término reconquista? Bueno, pues hasta hace nada los historiadores nos decían que era un término del siglo XIX asociado a cuando la ocupación napoleónica, entonces por eso se inventa, como quieren echar a los franceses, se inventa un término como el de reconquista. Bien, eso se decía hace 20 años. Eso no es cierto, ya lo rebatió Río Saloma porque encontró una fuente de Enrique Flórez, creo que era en 1795. Por lo tanto, ya es un término del siglo XVIII antes de la ocupación napoleónica. Pero yo en el libro he investigado de dónde viene el término reconquista, reconquistado, y es anterior, es de segunda mitad del siglo XVIII, y hay un montón de personas y de literatos ilustres y personajes públicos que escriben sobre el término reconquista y lo utilizan. Yo lo he documentado en hasta 19 veces. Es verdad que he encontrado también una muy temprana de primera mitad del siglo XVIII, que sería en el Teatro Crítico Universal de Benito Jerónimo Feijó, pero como te decía, tanto personas muy ilustres como Jovellanos, Campomanes, Cadalso ya utilizan el término reconquista en el siglo XVIII y yo tengo una teoría que el que lo empieza a popularizar es un jesuita que se llama Esteban Terreros y Pando. Y bueno, lo cuento en el libro porque tampoco me quiero extender mucho, pero aparte, la gente que intenta negar esto del término reconquista dice, es que no existía. Bueno, es igual, porque lo que había en la Edad Media era el concepto de la restauración de España, la España perdida, la España visigoda del reino de Toledo. Entonces, Sí, el proceso sí es una restauración. este proceso de restauración de la España perdida, si no te gusta el término reconquista, utiliza el otro, el término restauración, si quieres utilizar un término que no sea anacrónico. Pero es que es igual porque los historiadores, a día de hoy, por mucho que algunos historiadores de izquierdas, como Alejandro García San Juan, se empeñen en que esto es franquista y todas estas paridas, porque no es franquista, ya te he dicho que es el término nace en el siglo XVIII, bueno, pues por mucho que se empeñen en eso, es una cosa totalmente demencial, porque es un término que los historiadores, grandes medievalistas, a día de hoy siguen utilizando. ¿Por qué? Porque es una convención, es un término operativo. Igual que hablas de la Edad Media y nadie en la Edad Media hablaba de Edad Media, igual que hablas del Imperio Bizantino, del Califato de Córdoba, igual, pues hay un montón de términos que los historiadores, por operatividad, usan. Y reconquista es uno de ellos. Entonces yo creo que es un buen término y se puede usar. No es franquista. Has mencionado a Enrique Flórez. Es que Enrique Flórez es el padre Flórez, España Sagrada. que es el autor de la España Sagrada, que es una obra fundamental. Fíjate el concepto del siglo XVIII, España Sagrada. ¿Quién saca un libro ahora que se llama España Sagrada? Ya estás etiquetado, ya estás manchado, por decirlo de alguna manera. Y en el siglo XVIII no había ningún problema.
Como bien ha dicho Javier con respecto al concepto de reconquista, el concepto de reconquista es un concepto histórico para definir lo que sucede en España entre el año 711 y 1492, que es algo más específico de España. No sucedería en Francia, ni Inglaterra, ni Alemania, etc. Y es un proceso muy peculiar y particular, que forma parte de nuestra razón de ser, que moldea también la propia idea de España. Para mí la idea de España evidentemente surge en época visigoda. Con esto he discutido mucho, por ejemplo, con un amigo como es Pedro Insua. Yo no considero que España es andar en el siglo XIII, yo considero que el Zócalo ya lo tiene en la España visigoda, pero bueno, no quiero entrar por ahí. Ni Don Pelayo, ni Alfonso II el Casto, ni Alfonso VI, ni Fernando III, ni Alfonso X, ni los Reyes Católicos, ni Isabel la Católica, ninguno de ellos habla y utiliza el término de reconquista. Como ha dicho Javier, reconquista es un término que comienza a desarrollarse a final de la Edad Moderna y que en el siglo XIX yo creo que es cuando tiene su gran boom, por decirlo de alguna manera, y no es un boom asociado única o exclusivamente a la invasión napoleónica, ni mucho menos, que es un periodo donde sí se puede hablar de patriotismo. Parece que antes no se puede hablar, no entiendo muy bien por qué. Pero de lo que sí se habla, especialmente desde Alfonso II el Casto, que es el gran impulsor del neogoticismo, de que el reino de Asturias es legítimo heredero del reino visigodo de Toledo, sino lo que se pierde la mal llamada, vamos a dejarlo ahí, batalla de Guadalete, se recupera de alguna manera o se empieza a reimpulsar, es en Asturias. Y ojo, hay que remarcar una cosa, que Asturias, León, Castilla, Navarra, Aragón y los condados catalanes, todos, e incluso Portugal, todos se sienten legítimos herederos del reino visigodo de Toledo. Todos se sienten legítimos herederos. Por lo tanto, todos se sienten legitimados para reconquistar, para restaurar, si queremos decir alguna vez. Reyes católicos. Y los reyes católicos, por su forma. De hecho, el propio Fernando el Católico alguna viene a decir que repara la que lió, en este caso, don Rodrigo, que también don Rodrigo tiene una propia leyenda negra. Pero a lo que voy, como bien ha dicho Javier, de lo que sí hablan y lo que sí tienen la mentalidad Alfonso II, Alfonso VI, Fernando III el Santo, Alfonso X, los reyes católicos, Isabel la Católica, es algo que ya ha dejado entrever Javier, que, como nos gusta decir a nosotros, más bonito, es más sagrado, es incontestable, que es, Gonzalo. La restauración del reino perdido de Toledo, el Regnum Hispaniae. A ver, en realidad a mí me parece muy interesante esta conversación a donde estamos llegando, porque fíjate que dice la palabra España. Resulta que hay una parte importante de autores, comentaristas que niegan España. Concepto reconquista. No hubo reconquista, no se puede usar. Y tú les dices, bueno, llámalo como quieras, pero hubo restauración, tampoco. La cuestión es que se tiene que negar la posibilidad de estar vinculados y comprendernos a nosotros mismos como españoles. Por eso tampoco hay hispanidad. Y a día de hoy el Imperio Español no existió, ¿no? Que ha dicho Carlos Bardén con muchas ínfulas. No, el Imperio Español no existió. Entonces, el problema aquí no es debatir sobre si es bueno o malo, correcto o incorrecto decir reconquista, imperio, siglo de oro, etc. El problema al que nos enfrentamos es que hay una parte de la ciudadanía española que directamente quiere negar España. Y para negar España nos tiene que negar los procesos históricos en los que más podemos comprender de dónde venimos o quiénes somos. Y habrá que negar la reconquista, habrá que negar el imperio y habrá que negar hasta la propia palabra España. Y habrá que decirle, ¿y esto negarlo para qué? Bueno, pues para hacer otra cosa. Para hacer esa República Confederal de los Pueblos de Iberia, Confederación Progresista de las Repúblicas Socialistas de Iberia. Oye, no riáis. No, esto pues, lo he dicho aquí alguna vez contigo. Es que Joan Tardá, en el Congreso de los Diputados, dijo: España es una nación fracasada, ya ha llegado la hora, creo que dijo así literal, de la República Confederal de los Pueblos de Iberia. Y realmente, bueno, lo que dar la puntilla a España, eso está claro. España fracasada sería también para analizar por qué fracasada y quién sí es exitosa y quién no es exitosa. ¿Estados Unidos es un ejemplo exitoso? Bueno. A mí eso también me gustaría que lo matizase. Pero el problema que yo creo que subyace a todo esto, y no sé si es un punto que a lo mejor querías comentar, Jano, es que si nos damos cuenta, hemos llegado a tal psicosis en España que hablar de España y hablar de españoles automáticamente ya te marca en un signo político. Cuando no. A mí la política, sinceramente, me da igual. Yo voto, tengo puedo ver en los telediarios y tal y cual. A mí si Jano me llama a una tertulia política y decirle ¡qué pereza! Y me dice, vamos a hablar de historia. Menos las de Jano. Está muy, a mí no, pero si me llama a mí, yo voy a decirle, cuenta conmigo para hablar de historia, cuenta conmigo para hablar de religión. Si quieres hablamos de fútbol, de cine y de terror, que soy muy friki, pero a mí la política, no. ¿Por qué? Porque yo, el hecho de hablar de España o sentirme orgulloso de ser español,
ni me hace ni mejor ni peor persona. Ni considero que sea exclusivo de ser izquierda, derecha. No, lo que pasa es que una yo, cosa yo otra. diría aquí una Es matización. muy triste que eso. Es triste que pase Es eso muy y además triste. contraproducente, porque pasa un poco, hago el símil con los toros. A mí que me encantan las corridas Y a de mí que toros, no me gusta nada, por ejemplo. pero a mí Nada. me molesta que muchas veces se esté estigmatizando como Total. el que va a los toros es de derechas, que no ha sido así. O sea, cuando estudias la historia de la no tauromaquia, ha sido así para te das nada. cuenta que no ha sido así. Y cuando estudias la historia de España, el término, bueno, la nación política la inventan también las izquierdas. Total, Claro, o sea, total. en la España Total. constitucional, Mm. sin el concurso de las izquierdas sería Imposible. Entonces ahora Revolución reniegan de un Francesa. concepto que crearon ellos. Si no, Y Entonces, que es han un poco absurdo. incentivado y que les servía precisamente para hacer escenarios de igualdad ciudadana. Justo. Escenarios de igualdad En la ciudadana. Plaza de Toros siempre se dice que son los lugares más democráticos en el sentido de que la petición de oreja vale igual todos, sin La importar en cuestión qué es tendido que estés. una tertulia política se pueden tratar muchos temas y podemos decir, van a subir impuestos, los van a bajar, o esta medida. El problema es que en España la tertulia política es distinta. Porque lo subrayo, lo he dicho cuando he venido aquí, no me importa, Sí, tiene las veces que Juan haga Jorge es más falta. inconsciente sí que dijo de venir al programa de política. Ah, Sí, total. Claro, es es la que- edad, es la edad. No, es que de verdad, lo tengo muy claro. En España no es normal lo que tenemos. No ya un nacional separatismo que niega la nación común, la comunidad común, etcétera. No, sino que además hay una izquierda enloquecida que se va a la cama con el separatismo. Mm. Aunque la izquierda tenga como bandera, siempre lo digo, la unidad de decisión, la unidad de recaudación, la unidad de distribución, la igualdad, se van con aquellos que indudablemente están por un interés de parte, que sería el nacional separatismo. Entonces, en España que hay un problema que hay que decir, que transversalmente rompe todo. Aquí lo he dicho la última vez que estuve, dije, lo normal sería que la ciudadanía española encontrara las maneras de, aunque yo sea de izquierda, yo de derecha, de lo que sea, marginar, opacar y sacar de la ecuación a los separatismos y a la izquierda hacia los separatistas. Porque son un cáncer de convivencia. Es decir, la Cataluña de Puigdemont, quien esté viendo esto, la Cataluña de Puigdemont es una Cataluña, una grande y libre. Sí. Es así. Y encima rompe con el resto de los españoles, con el resto de la clase trabajadora española. Si es que eres de izquierdas y haces de la clase trabajadora el sujeto político por excelencia. Entonces, el problema aquí es que las tertulias políticas en España al final son más necesarias que nunca para señalar que aquí podemos discutir sobre un montón de cosas, sobre si se suben, se bajan los impuestos, qué está pasando aquí o allá, pero es que encima tenemos un cáncer dentro, que a la mínima pretende que yo, que soy de Toledo, sea extranjero en Barcelona, que mis amigos de Barcelona sean extranjeros en Toledo e incluso la historia de Toledo les sea ajena. Mientras que ahora no les es ajena y yo pueden venir a Toledo y yo les cuento la historia de Toledo y saben que de algún modo les vincula y me llevan al monasterio del Poblet, donde está enterrado Jaime I el Conquistador, y yo estoy vinculado a eso, hay un movimiento político que quiere romper. Yo aquí lo ese que vínculo. discuto mucho con Fernando Díaz Villanueva, que yo creo que tiene, en parte tiene razón, el identitarismo puede ser dual y tú puedes sentirte, yo por ejemplo me puedo sentir español, me puedo sentir madrileño, me puedo sentir Castellano, no te olvides. como castellano, De hispano, tu barrio y de tu grupo de tribu de católico si fuese Bueno, católico Beatles. practicante. Hoy en día te puedes sentir lo que te dé la Bueno, gana. la nación se compone de muchos matices y entonces tú círculos puedes- concéntricos. sí. entonces es un círculo concéntrico, ¿vale? Entonces un catalán puede sentirse español y puede sentirse catalán y Sí, que no es pues, excluyente. si tiene familia inglesa puede sentirse también inglés, Sí, yo sí, qué sí. sé. Entonces aquí igual lo que hay es un fracaso del Estado-nación, que el Estado-nación lo que se impone es de arriba a abajo, intenta centralizar, intentas omitir a lo mejor otros sentimientos, pero a lo mejor es que no se ha explicado bien o ha sido. Entonces por eso yo creo que ha sido un Tiene fracaso. parte de razón. Yo veo un poco ese Pero, problema también. Fíjate, dos detalles. ¿En qué momento hemos estado recitando a San Isidoro y estamos mencionando a Puigdemont? O sea, eso es un ejemplo de cómo está España. O sea, Sí, sí. estamos recitando a San Isidoro de Sevilla, que es el personaje más luminoso de la antigüedad tardía, alta edad media, el gran foco es saber un tipo que a principios del siglo VII escribe las etimologías, que es una auténtica enciclopedia, A prisión. y estamos ahora Puigdemont. Y luego, por otro A lado, prisión. Javier ha dicho el fracaso de Estado-Nación. La culpa de la Revolución Francesa. Sí, oye, eso, mira, Pues eso sería os emplazo- muy pero importante, es muy pero- bueno ese. Ese os emplazo seguro para hacerlo, aunque lo podéis hacer con Alberto Garín, que le hemos robado las tazas de pedazos de historia. Pero ese con Alberto Garín lo podéis hacer. Sería un porque tema es- interesante. además Y Alberto actualidad Garín con la película. también es muy crack y en ese tema ha hecho, además con Villanueva, hizo unas contrahistorias maravillosas
Y me parece súper interesante la Revolución Francesa, que también tiene mucho que ver en lo que nos pasa a día de hoy. Pero vamos a volver con personajes nobles y ya para acabar vamos a hablar de lo que llamamos la conquista. Es decir, bueno, fue conquista porque ya estaba conquistado Hispanoamérica, todo este rollo. Y vamos a hablar de Hernán Cortés. Entonces, como esto está más ligado a tu último libro, si quieres empiezas tú, Javi, con el de la leyenda negra, la conquista. ¿Conquista o no conquista? ¿Por qué vivimos cada 12 de octubre desde hace ya bastantes años este odio por parte de propios españoles y también del otro lado del charco que hablan de esto como si fuese un genocidio? Pues bien, por partes. A ver, es verdad que todos los 12 de octubre las redes sociales empiezan a encender con discursos patrioteros por una parte, con discursos indigenistas por otro, y lo vemos mucho en Hispanoamérica de, oye, es que América no estaba América ya estaba descubierta. ¿Cómo que descubrimiento de América? Estaba ya descubierta. Eso es mentira. Porque tú dices, no, claro, América existía, obviamente, claro que existía, pero no estaba descubierta, porque descubrir significa quitar el velo, que es dar a conocer. Las personas que habitaban, las tribus indígenas que habitaban en América, muchas veces no tenían relación unas con las otras, no sabían que habitaban en una plataforma continental y que había otras plataformas continentales. El descubrimiento de América es posible gracias a los cartógrafos que cartografían todas las costas y se dan cuenta de que hay un nuevo continente. Ni siquiera Colón descubrió América. Bueno, Colón murió pensando que había llegado a otro continente, pero fue él el que quitó el velo. Y gracias a que quitó el velo se pudo cartografiar América y se descubrió América. Luego el tema del genocidio, bueno, eso sería otro punto a tocar, pero bueno, genocidio no, genocidio... la definición de genocidio es una definición contemporánea. Yo creo que es un término anacrónico, pero es que además implica un exterminio sistemático y deliberado de una etnia o de... Sí, de una religión. Sí, no, por términos religiosos, políticos, raciales, eso es un genocidio. Eso no ocurrió en América. De hecho, es verdad que hubo epidemias, hubo una catástrofe de forma voluntaria, demográfica brutal, de forma voluntaria. Murió muchísima gente, todos los imperios cuando se expanden de manera violenta. El español no es una excepción, ni mucho menos. Pero en Hernán Cortés a lo mejor sí que es un poco excepción en el sentido que era un gran diplomático, por entenderlo así, ¿o no? Sí, bueno, pero Hernán Cortés también pero soldados y tal. Pero no se puede entender la conquista de México, por ejemplo, sin el papel de Hernán Cortés en el sentido por supuesto, ¿no? Con las alianzas con las que... Malinche, con las tribus, sí. Que estaban sometidas al sistema tributario de Tenochtitlán, él se alía con las caltecas y otras tribus, y se dice mucho que la conquista no la hicieron los españoles, sino que la hicieron los indios. Sí. Igual que las independencias la hicieron los españoles y no los indios. Sí, pues es una frase que la decía José Vasconcelos, pero es verdad. Es verdad. Entonces, pero bueno, no hubo ni genocidio, hubo conquista. Claro que hubo conquista. Sí. Hubo genocidio. No hubo genocidio para empezar porque es que no les interesaba matar y masacrar a todas las poblaciones precolombinas que había en América, para empezar porque les interesaba al principio ponerlas a trabajar para ellos. Entonces, ¿quién en su sano juicio extermina a la gente a la que quieres poner a tu mano de obra, a la que quieres poner a trabajar? Entonces, no hay un genocidio. Una diferencia con lo que hacen los ingleses, bueno, luego Estados Unidos, en Norteamérica, ¿no? Suele que ver el porcentaje de población indígena en el norte y en el sur. Es que no hay color. O sea, no hay, pero tampoco aplica el término de genocidio. No, pero quiero decir también la mentalidad. La diferencia entre España e Inglaterra cuando se expanden colonialmente. En el momento de venaglófila, ¿vale? La diferencia es el mestizaje. España llega, se mezcla y crea nuevas Españas en América. Entonces hay una fusión entre elementos precolombinos y elementos hispánicos. Eso no lo hace luego con los Sioux, con los Cherokees, los van apartando, los van masacrando, los van apartando y los van confinando en reservas. Entonces ahí es que la diferencia es concepto de reserva, concepto de misión. Es que no tiene nada que ver el concepto de misión que se impulsa y sobre todo se desarrolla a lo largo del siglo XVIII
no solo por lo que es lógicamente el Centro y Sudamérica, sino Norteamérica, con el concepto de reserva. O sea, es que el concepto de reserva es... ¿Tienes reservas con el concepto de reserva? Muchas. muchísimas. Y fíjate, a raíz de lo que has comentado y remarcando el concepto de raíz, yo tengo amigos en Hispanoamérica, en Sudamérica, Centroamérica. A mí el concepto de Latinoamérica no me gusta. Y hablando con amigos colombianos, ellos tienen muy claro que el problema es que o bien solo se quiere reconocer tu raíz indígena o tu raíz española. No. Si tú eres colombiano, eres las dos cosas. Y serás un colombiano completo, cuando digo colombiano digo amigo chileno, argentino, mexicano, etcétera, cuando entiendas que por un lado tienes tu raíz indígena, aunque no tengas rasgos indígenas, y también tu raíz hispánica, aunque no tengas ningún rasgo de físico, me refiero, evidentemente, hispánico-europeo. O sea, cuando lleguemos o cuando se llegue allí a comprender aquello, y desde España también, evidentemente, se entienda que ese es el concepto correcto, habremos avanzado muchísimo. América los americanos son producto de un mestizaje entre una madre prehispánica y un padre hispánico. Entonces, lo que intentan ellos es matar al padre. Porque ellos dicen, como el padre mató a la madre, entonces nosotros nos ponemos del lado de la madre y renegamos de todo nuestro pasado hispánico. Y hay gente que hace también lo otro. Es una locura, hace lo otro, matar a la madre. No puedes matar a tu parte indígena. No puedes ni debes. Las dos son partes de tu historia. Efectivamente. Y tienes que entenderla. Efectivamente. Porque una cosa que a mí me gusta resaltar es que en el siglo XVI, en el siglo XVII, lo que hoy en día es México, lo que hoy en día es Ecuador, lo que hoy en día es Perú, lo que hoy en día es Argentina, eso no era de España. Eso no era de España. Eso está mal dicho. Eso era España. Ojo, eso era España. Eran colonias. Eso es la parte más rica de España. Eso. En el siglo XVIII, mucho más en la península ibérica. En el siglo XVIII, en Perú se tenía un nivel de vida muy superior a una buena parte de Europa. Y dos cositas más antes de ceder la palabra a Gonzalo, porque creo que ya estamos con el tiempo justito. Sí. Dos detalles. Uno, por decir algo por mi parte por Hernán Cortés. ¿Dónde recibe el César, emperador Carlos V de Alemania y Imperio de España, a Hernán Cortés? En la ciudad de Toledo, en el Alcázar. Es ahí donde recibe a Cortés y a Pizarro. Y por supuesto no es algo casual y esto nos abriría otra beta. Y por último, para mí, un magnífico ejemplo de hispanismo es el cardenal Lorenzana, que es el gran cardenal ilustrado del siglo XVIII español, arzobispo de Toledo, por tanto primado de España y también cardenal, que antes de ser arzobispo de Toledo fue arzobispo de México. Y cuando llegó a México, ¿qué es lo que hizo? Mejorar las condiciones de vida de los indígenas, realizar obras de corte urbanístico, hacer lo que podríamos considerar hasta excavaciones arqueológicas. Y cuando le hace el arzobispo de Toledo, se trae buena parte del material que allí había recuperado para crear en Toledo, una vez que sale la Real Cédula por parte de Carlos III, una cédula que obligaba a abrir las bibliotecas arzobispales a todo el público, para que todo el mundo público pudiera acceder a la cultura. Y ojo, esas bibliotecas estuviesen gestionadas por un bibliotecario. Yo he sido bibliotecario y tengo que reivindicarlo, evidentemente. Lorenzana abre un gabinete de curiosidades, tanto de ciencias naturales como de arqueología. Y mucho de eso se hace con piezas traídas de México, para que la gente entienda lo que había allí y lo que nos vinculaba con todo aquello. En este caso, ¿desde dónde hace eso? Desde la ciudad más simbólica de España, Toledo. Gonzalo, pues, para casi, concluir. No puedo, porque la verdad es que es muy interesante todo. Le voy a decir, voy a volver a cómo ha empezado Javier, porque se nos está poniendo una tesitura imposible, ¿no? Del tipo, si eres catalán, tienes que elegir si vas a ser catalán o español. No puedes ser las dos cosas. Si eres mexicano, tendrás que elegir si eres mexicano o de la hispanidad. Bueno, vas a ser las dos cosas. Bien, es una decisión imposible. Es decir, tú puedes ser de Barcelona, catalán, español, europeo y fan de los Motorhead, ¿vale? O sea, esto es así. Todos los círculos concéntricos y ninguno niega al otro. Y lo mismo está pasando con la hispanidad. Entonces, creo que en parte nos movemos en un ámbito donde aquello que tendría que encajar los distintos círculos identitarios que permiten a una nación, a un pueblo y a una persona saber quién es, romperlos. De tal modo que ya no pueda ser moderno y español, como la canción famosa de Manuel Escobar, ¿verdad? Soy del siglo XXI, pero ya no puedo ser español, tengo que negar a España, tengo que ser de la República Confederal. Y si soy andaluz, es que no puedo ser tampoco español, porque es que está el andalucismo, ¿verdad? Entonces se van rompiendo los círculos concéntricos y en la hispanidad se aplica. Y entonces es cuando aparece toda esa referencia a Hernán Cortés genocida. Eso es falso. No se explica muy bien, es que un genocidio es otra cosa. Es la planificación sistemática de aniquilar un pueblo entero por una razón étnica religiosa. Eso no ocurre.
hay desmanes y hay estragos, porque es imposible que no haya desmanes y estragos en un momento como aquel para un proyecto de conquista. Pero una cosa son los desmanes y los estragos y otra cosa es un genocidio. Es que es completamente falso. Y, por supuesto, la hispanidad supone ese elemento de mezcla. Es decir, mientras que España hace más un injerto. Palabra de Julián Marías. Sí, Julián Marías, exacto. Es correcto. Hace un injerto. En América del Norte lo que se hace es una sustitución. Se quita una población y se pone otra. Bien, nosotros hacemos ese injerto. Y ese injerto, hay que decirlo, es que tiene que ver con la propia idea de la cristiandad. Es que en el momento que se reconoce que hay una dignidad esencial en el indio y que por tanto es humano, porque hay una controversia en Valladolid, ¿verdad? Donde ¿qué se va a hacer con esto? ¿Son personas? ¿No son personas? ¿Estamos conquistando? ¿Por qué lo conquistamos? Oye, ¿por qué no se habla de que España asume que el proyecto tiene unas coordenadas morales y religiosas y se orienta desde ahí? Pues es una evidencia histórica a través de la controversia de Valladolid. Entonces, yo, si tuviera que decir mi última palabra, reivindico la hispanidad. Reivindico España como una idea fuerza y, por supuesto, reivindico la reconquista. Y desde aquí me opongo tanto a la anti-España, que obviamente pues, nos quiere balcanizar y fragmentar, como esa especie de estar en España en inconsciencia de ti, de tu historia, de tu proceso. Bueno, pues estás en inconsciencia, pero se lo debes todo a quienes estuvieron aquí antes que tú. Que resulta que tienen más que ver, efectivamente, con los Reyes de León derrotando a Abderramán en Simancas que con Abderramán en Córdoba. Pues bueno, con esta... Muy bien, Egon. Hemos acabado en el sumo, entonces para no estropearlo ya vamos a despedir. Recordamos, libros. Aquí tienen una larga lista. Nombres también, que habrán escuchado muchos nombres y dirán, ¿de dónde sacan toda esta información? Pues bueno, en los libros de nuestros invitados encuentran gran parte de ello. Y ya os emplazo para lo de la Revolución Francesa, que ha parecido súper interesante. Hablaré con Alberto. Yo creo que Alberto lo hace seguro, encantado. Cuenta con nosotros. Y además nosotros. Alberto también puede añadir muchas cuestiones. Así que nada, mil gracias, Daniel. Un placer, Jano. Gracias, Javi. Un placer, muchísimas Que bueno, gracias. a ti te van a ver por partida doble en B1 esta semana, porque luego también estás en el programa de Alberto Garín. Y Gonzalo, mil gracias, ya nos veremos en las tertulias políticas. Y a todos ustedes, que pasen un buen día de la Hispanidad, los que tienen la fortuna de tener puente, que lo disfruten. Y ya nosotros nos veremos en el programa En Libertad el próximo lunes 9 de la noche. Como siempre, muchísimas gracias por estar ahí.